¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco. También en el canal de YouTube de ABP Jujuy. ABP con B larga, Jujuy, quiere decir Animación Bíblica de la Pastoral Jujuy. Allí tiene todos los programas, también los micros diarios de reflexión de la palabra y todo el material que podemos ir brindándoles para profundizar precisamente en la palabra de Dios. Este domingo número 13 ya del tiempo durante el año, continuamos leyendo en el Evangelio de San Mateo lo que se llama el discurso de la misión. Ya explicamos que San Mateo estructura su Evangelio con 5 grandes discursos. Y entre discurso y discurso están discusiones de Jesús con los fariseos, milagros de Jesús, en fin, todo lo que va sucediendo en el recorrido que Jesús hace hacia Jerusalén. San Mateo plantea, así como Marcos y Lucas, el camino de Jesús hacia la pasión. En este discurso de la misión, hemos visto cómo Jesús elige a los 12 discípulos, luego les dice que los envía como ovejas en medio de lobos, les indica que van a tener dificultades. El domingo pasado veíamos cómo Jesús dice no tengan miedo, y en el final del discurso de la misión hay una serie de exigencias que Jesús plantea, que son las exigencias del que quiere ser discípulo. Es decir, ser discípulo de Jesús no es cosa fácil, sino que trae sus consecuencias y sus dificultades a veces bastante duras. Es lo que vamos a ver hoy ya hacia el final del discurso de la misión. El Evangelio de hoy, o de este domingo próximo, domingo número 13, arranca en el versículo 37, pero para entenderlo mejor, vamos a arrancar con nuestro comentario en el versículo 34, en donde Jesús avisa, podríamos decir así, que la fe va a traer dificultades con el entorno, inclusive con el entorno familiar, cosa que fue, es y será, porque muchas veces el tomarse en serio el Evangelio, tomarse en serio la vida cristiana, trae dificultades en el mismo seno de la familia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces habremos escuchado en reuniones o conversaciones familiares frases como, por ejemplo, ¿y qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué te da la iglesia? ¿Qué te hace ganar la iglesia? ¿Por qué tanto ir a misa todos los días o todos los domingos? ¿Qué tenés algo que ver ahí con los negocios del cura? ¿No? Y cosas por el estilo. Frases que uno escucha habitualmente. O si por ahí un hijo o una hija quieren comprometerse un poco más con el grupo de jóvenes o con la misión o con alguna tarea de la parroquia, y
deja de perder tiempo en eso, que te metes, que tanto ir y estar ahí en esos grupos, ¿no? Cosas así que le dicen la misma familia, los hermanos, los padres, a veces los tíos, los primos. Jesús, en el Evangelio que vamos a comentar, nos advierte de esto. Fíjense cómo dice, vamos a leer empezando por el versículo 34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. ¿Qué quiere decir esto? No es que Jesús ha venido para que nos peleemos entre nosotros, no quiere decir eso, sino que indica las dificultades que va a tener en su vida aquel que se la juega por el Evangelio, aquel que se compromete realmente con la palabra de Dios, con el Evangelio. Dice, vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto es bastante frecuente, pero ¿a qué se debe este enfrentamiento? Pongámonos en el contexto de la comunidad a la cual le escribe San Mateo. Es una comunidad de cristianos que provienen del judaísmo. ¿Qué sucedía o solía suceder en las familias? Que los abuelos eran judíos, los padres eran judíos y por ahí un hijo, una hija, se convertía a la fe cristiana. Entonces quedaban medio fuera de foco con sus padres, con sus abuelos, con su tradición familiar. Y entonces el hijo está contra el padre, ¿no? O contra el abuelo. ¿Se imaginan en una sociedad tan tradicional y tan nacionalista como la sociedad judía, que un hijo se salga del judaísmo y comience a vivir el cristianismo? Y era toda una dificultad. Es lo que suele suceder hoy, por ejemplo, conocemos algunos casos de hijos o hijas que en una sociedad musulmana optan por la vida cristiana. Tienen unas dificultades enormes. Los marginan, les dicen de todo, les prohíben cosas. Es muy difícil. Por lo tanto, cuando Jesús dice, he venido a enfrentar al hijo contra su padre, la hija contra su madre, quiere decir, el que opta por vivir el Evangelio con todas sus letras y con todas sus consecuencias, y va a tener dificultades inclusive en su casa, en su familia. Hoy vemos muchos casos en donde, por ejemplo, el hijo le dice al papá, a la mamá, yo quiero entrar al seminario, quiero ser sacerdote. Las cosas que a veces le dicen, ya te voy a conseguir una novia para que se te vaya esa idea, vos estás mal de la cabeza, estás fanatizado, etcétera, etcétera. O si a una hija se le ocurre que se va a consagrar a Dios, que va a entrar a una congregación religiosa, a un instituto de vida consagrada, las cosas que a veces tiene que escuchar en su propia casa, en su propia familia. Por eso lo que advierte Jesús no es solamente para aquella realidad social, religiosa, a la cual se dirige San Mateo, porque Mateo escribe a
comunidades judeo-cristianas, es decir, judíos que se han hecho cristianos, sino que también implica consecuencias para lo que hoy vivimos. Hoy no será una sociedad judía de la cual sale uno que se hace cristiano, pero sí una sociedad más bien atea, secularizada, que ve con ojos raros que alguien dedique su vida a una realidad eminentemente espiritual, como puede ser vivir el Evangelio con todas las letras, ¿no? Y dice, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Y después en el versículo 37, Jesús añade algo muy radical, diríamos, muy fuerte. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, a la hora de elegir entre la familia y la fe, el seguimiento de Jesús, hay que elegir a Jesús. Si a la hora de optar por la fe yo tengo que cortar con alguna tradición familiar o con un contexto familiar que no es compatible con el Evangelio, y tendré que cortar. Jesús está por encima de los lazos familiares, lo cual no quiere decir que aquel que opta por el Evangelio debe olvidarse de su familia, no, de ninguna manera. Pero en la línea de prioridades, primero Jesús, después lo demás. Y si hay que optar, hay que optar. Jesús lo dice claramente, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Si tengo que elegir, si yo vivo en una familia, por ejemplo, muy materialista, muy hedonista, una familia que tiene criterios muy distantes a los criterios del Evangelio, y me voy a tener que apartar, voy a tener que elegir a Jesús. No dejaré de amar a mis padres. Jesús no dice que no hay que amar a los padres, a la familia, no dice eso. Pero a la hora de elegir, a la hora de priorizar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir un determinado estilo de vida que tiene que ser el estilo de vida del Evangelio, y tengo que elegir. Y a la hora de elegir, tengo que poner a Jesús en primer lugar. Por eso dice, el que ama a su padre más que a mí no es digno de mí. Jesús tiene que estar siempre en el primer lugar. Luego dice una frase que se ha interpretado bastante mal. Vamos a tratar de interpretarla como corresponde. Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa esto de tomar su cruz? ¿Qué implica? Lo vemos en un ratito. Una pausa, ya regresamos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti.
Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora o en su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube. Santuario Espacio Río Blanco, todo junto. Ahí tiene el programa. También en el canal de ABP Jujuy. ABP Jujuy, todo junto. Ahí tiene todos los programas. Habíamos quedado en la frase del versículo 38, capítulo 10, versículo 38 de San Mateo. Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es esto de tomar su cruz? Decimos que se ha interpretado a veces de manera no adecuada. Una manera no adecuada es lo que podríamos llamar la visión fatalista. Gente que por ahí tiene dificultades de salud, por ejemplo, o dificultades de convivencia, y dicen: y bueno, es mi cruz, ¿qué le voy a hacer? Tengo que llevar mi cruz, así medio fatalmente, como que no hay otra escapatoria, ¿no? Ese no es el sentido para interpretar esto de tomar su cruz. Otra interpretación también fuera de lo que Jesús indica es el tema de buscarse cruces. Es decir, voy a tratar de sufrir, tengo que sufrir, tengo que sacrificarme, tengo que hacer ayuno, tengo que hacer muchas penitencias porque tengo que tomar la cruz para seguir a Jesús. Jesús no nos dice que nos busquemos cruces y que no aprendamos a disfrutar de lo que hay que disfrutar en la vida. No nos dice eso. Aposta a una vida de tristeza, de cruz, no es eso. ¿Qué significa entonces esto de tomar su cruz? ¿Qué fue la cruz para Jesús? La cruz para Jesús fue la consecuencia de lo que él predicó, de lo que él anunció, de la forma en que él vivió. La cruz fue la condena injusta que le sobrevino como consecuencia de ser alguien que con su predicación y con sus gestos incomodó al esquema religioso y también político en el cual vivía. Jesús no muere porque él haya ido a buscar la cruz. Jesús muere porque le pusieron la cruz encima, porque era una persona molesta. Porque las autoridades religiosas judías no soportaban lo que Jesús decía y enseñaba. Era, diciéndolo con una frase común, una piedra en el zapato. Era alguien de quien había que librarse. Por eso lo matan. Porque había que sacarlo del medio, era una persona molesta, su predicación molestaba. La verdad que Jesús predicaba era una verdad molesta, entonces había que sacarlo del medio, como tantos otros casos a lo largo de la historia también. Por lo tanto, ¿qué es esta cruz de la cual habla Jesús? Las consecuencias normales, diríamos, de vivir la fe con todas las letras.
Una persona que vive los criterios del Evangelio hoy es una persona molesta. Y alguien que denuncia las injusticias, que denuncia la cultura de muerte que hoy estamos viviendo, que denuncia la cultura materialista, que denuncia la guerra, y es una persona molesta. Alguien que dice cosas que van contra el orden mundial, contra lo políticamente correcto, y es una persona molesta. Y que va a tener que soportar cruces. Hoy diríamos va a tener que soportar la cancelación, la burla, la defenestración, la difamación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Papa cuando dice algo que molesta a ciertos intereses? ¿Qué ha pasado con Juan Pablo II, con Pablo VI, con Monseñor Romero, con el Beato Angelelli, con tantos otros casos de obispos, sacerdotes, laicos, que han ido en contra del orden establecido, de lo políticamente correcto, y han tenido que soportar la cruz, y muchos de esos casos con la propia vida. O como decía Martín Descalzo, por ahí es una cruz en cuotas, ¿no? Los van crucificando de a poco. Este es el sentido de tomar su cruz. No es el sentido de fatalmente aceptar lo que me pasa, o me voy a buscar algunas cositas como para sufrir un poco. No. Esta cruz de la cual habla Jesús es la cruz que sigue al anuncio del Evangelio. Un Evangelio que siempre va a ser molesto, que siempre va a ser contracultural en muchas cosas. Jesús dice: el que haya encontrado su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué es esto de encontrar o de perder la vida? Se puede vivir la vida pensando nada más que en uno, en sus propios intereses, en sus propios gustos, en su propia conveniencia. O se puede pensar y vivir la vida entregándola a los demás, en actitud de permanente servicio. El que piensa solamente en sí no gana la vida, la pierde. El que vive su vida entregándola, la gana. Porque la vida es como una semilla. Si la semilla, como dice el Evangelio, se pierde en la tierra, da fruto. Si la vida la entregamos, la vida da fruto. Si la vida la guardamos y vivimos el complejo del ombligo mirándonos solamente a nosotros mismos, y la vamos a perder. Esto nos hace mirar un poco al final de nuestra vida. De Jesús se dijo: pasó haciendo el bien, dejó huella. Su vida fue realmente fructuosa, riquísima, dio mucho fruto, pasó haciendo el bien. ¿Y de nosotros qué dirán? ¿Pasó haciendo el bien? ¿O dirán más bien, qué bien que ya pasó, porque más vale perderlo que encontrarlo? La vida vale la pena vivirla cuando se la entrega. La vida es como un cirio.
el cirio, cuando llega a su plenitud, cuando alumbrando se gasta. Si no se lo prende y si no se gasta, se llena de polvo y no sirve para nada. El cirio vale en la medida en que alumbrando se gasta. La vida vale la pena vivirla en la medida en que entregándola nos gastamos al servicio de Dios y de los demás. El que haya encontrado su vida la perderá. El que pierda su vida por mí, dice Jesús, no por otras cosas, por mí la encontrará. Y después viene el final del discurso de la misión, en donde Jesús hace ver la importancia que tiene el enviado. Recordemos que el capítulo 10 comenzó con la elección de los 12. Es decir, estos 12 son llamados apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Jesús dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Quiénes son estos ustedes? Y son los apóstoles y son también los discípulos. Porque Jesús no solamente envió a 12. Según San Lucas también envía a 72. O sea, aquellos que son enviados, que es todo discípulo, es discípulo y misionero. Todos tenemos que ser misioneros. El que recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe, recibe al que me envió. Quiere decir, hay una línea, ¿no?, de continuidad entre Dios Padre que envía a Jesús y Jesús que envía a los discípulos. El que recibe al discípulo recibe a Jesús, recibe al Padre, al que lo envió. O sea que aceptar a un discípulo de Jesús, en definitiva, es aceptar a Dios. Quien recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Quien recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y termina diciendo algo muy bonito. Quien dé de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Realmente esta frase ha calado tan hondo en nuestro pueblo que uno ve con mucha alegría la fe con que la gente sencilla recibe a un misionero, recibe a un sacerdote en su casa, recibe a alguna hermanita, alguna consagrada, porque esta frase ha calado hondo en nuestro pueblo sencillo. Tenemos que aprender a recibir a aquellos que vienen en nombre de Dios, porque es a Dios mismo a quien estamos recibiendo, y no quedará sin recompensa ese vaso de agua fresca dado a uno de estos pequeños, es decir, a uno de estos que Jesús envía para que continúen la obra de la evangelización. Aprender a dar la vida, aprender a jugarse por el Evangelio, aprender a aceptar la cruz, que es consecuencia del compromiso de vivir la fe con los dos pulmones. Ojalá que seamos cristianos que nos sabemos jugar por el Evangelio que creemos, por el Jesús a quien amamos. Nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.